ver con el tema de la actualidad política y por supuesto con vinculado a una campaña que evidentemente va a ingresar en un terreno donde se va a decir y publicar cualquier cosa y se va a hablar de todo. Pero bueno, vamos a recibir a Alberto Venegas Lynch, quien es precandidato a primer diputado nacional por La Libertad Avanza, el partido que tiene como precandidato a presidente a Javier Milei. Alberto, ¿cómo le va? Germán Testa, Nicolás Intrubini y Rodrigo Martel, los saludamos aquí en Con Dos de Azúcar en Radio Capital de la Ciudad de La Plata. ¿Todo bien? Germán, Nicolás, Rodrigo, un placer. Me puedes tratar de vos, Bueno, me puedes tutear y decirme Berti, que en general todo el mundo me dice Berti y nadie me dice Alberto, a pesar de que ese es mi nombre. bien, Berti, bueno, no, por Sí, una cuestión señor. de protocolo lo hacemos con todos nuestros invitados, pero dado que me lo pedís, obviamente que te vamos a tutear. Eh, Gracias. lo primero que te voy a preguntar es por qué decidiste formar parte del espacio de Javier Milei. Bueno, con Javier tengo muchas coincidencias, especialmente en el aspecto de valores personales, que me parece para conformar un equipo de cualquier tipo, empresarial, deportivo y mucho más en la política, que no es moneda corriente, los valores personales son fundamentales para emprender esto. Y por supuesto no es una condición suficiente, es necesaria. Lo que complementa a Javier son sus convicciones y su pensamiento alberdiano de este reverdecer liberal con el que yo comulgo desde muy temprana edad, de manera que me siento muy cómodo y a gusto con el pensamiento de la libertad avanza. Uh-huh. Berti, hasta hace un mes y medio atrás, Javier Milei estaba en boca de todos, aparecían, no es que no lo haga ahora, pero aparecían en las primeras planas de todos los diarios, en todos los portales del país, en todos los programas de televisión. ¿Sentís que la figura de él ha aplacado ese crecimiento que venía sosteniendo? ¿Se ha mesetado ese crecimiento del espacio que él comanda? Yo no veo esa premisa satisfactoria, es decir, no ha dejado de estar en los medios, no se deja de hablar de él. Desde que él se lanzó a la política para diputado, metele 2020, no se ha dejado hablar de él, o él está en la televisión o están haciéndole un reportaje a alguien del oficialismo, de la oposición, y si es en un estudio de televisión, la pantalla gigante, una foto de él y le preguntan sobre Milei y los incomoda mucho a los entrevistados, así que se habla permanentemente de él. Yo creo que se quiere instalar también esta cuestión de por distintos lados que Milei se está pagando y yo no veo eso pero para nada. Eh, yo creo que es fruto un poco de algo no hay que negar, que es que los medios de comunicación han cambiado de paradigma. Ya la gente joven ve más las redes sociales, quizás los medios tradicionales se apagan en las nuevas generaciones. Entonces, esto no es para generalizar, porque hay medios que justamente tratan de adaptarse nuevamente al mercado, pero la mayor parte de ellos y los más importantes están, viste, con el suero endovenoso, con la pauta oficial, con lo cual venden también el alma al diablo y dejan su línea editorial para que ahora el patrón sea el Estado y se convierten en medios paraestatales. Entonces ya directamente dicen lo que le diga el que le pone pauta, se transforman en unos mercenarios en vez de justamente el periodismo, que justamente tiene que mantener esa independencia. Y sobre esa independencia, te cierro con esto, es cierto, me lo han dicho varios periodistas, y es entendible y razonable, que generalmente el periodismo independiente también es relativo, porque vos, siendo periodista de un medio, sos empleado, si no sos dueño del medio, sos empleado. Entonces, suscribís esa línea editorial y actuás en consecuencia de eso. Yo trabajé muchos años en un banco, estaba contratado en el banco, suponte A, para no hacer menciones Sí. personales, y yo no puedo decir que el banco B hoy da mejor tasa, porque me echan a la miércoles. O sea, hay restricciones razonables. Ahora, es distinto cuando ya directamente viven y se centra todo en la pauta oficial y hasta incluso, bueno, periodistas particulares que reciben
reciben sobres para inclinar la balanza en una u otra dirección sobre algo tan sensible como es el futuro de los argentinos. Berti, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nicolás Introini te saluda. Hola, Nicolás. ¿Qué te motivó a presentarte, a estar junto con Javier Milei para estas elecciones? Mira, tiene decisión de haber estado en el sector privado toda la vida, tiene costos bastante altos en lo personal, pero creo que no hay que victimizarse, hay que tomar la decisión y dar para adelante, ir para adelante. Yo creo que en realidad los que la están pasando realmente mal son casi la mitad de los argentinos que son pobres, los indigentes, incluso el que tiene un emprendimiento. Yo cada vez que cruzo con alguien y me cuenta todas las trabas que tiene, o los inspectores que vienen diariamente, que ya les conoce los nombres y se tutean y le vienen a pedir coimas y demás, esos son realmente los héroes que están dando un paso, que son el contrapeso de una Argentina, que son tipos que están tirando de un carro de ruedas cuadradas en el barro de las regulaciones y los impuestos, con el 60% de gente arriba del carro que no hace nada porque cobra un cheque del Estado. Entonces, y mucha gente se está yendo del país. Entonces, el escenario, Nicolás, es sumamente preocupante, así que me anima a tratar de cambiar el país. Y si bien es muy importante la batalla cultural que hagamos todos, ustedes en la radio, la persona que vende Coca-Cola, cualquier cosa en su metro cuadrado, ustedes tienen la ventaja de que su voz es mucho más expansiva que un tipo que está, bueno, con su familia, con sus amigos y demás, en la batalla cultural. Pero es importante también eso, si hiciéramos todo ese pequeño trabajo de no dar por garantizada la libertad y nuestros derechos, porque a la vuelta de la esquina siempre está un Maduro, siempre está un Castro, la Argentina sería distinta. Nos hemos relajado y hemos sido free riders del esfuerzo de otro. Berti, hay un paradigma que se ha instalado y que quiero ver si lo podemos de alguna manera aclarar, porque tantas cosas ha mencionado Javier Milei en sus apariciones públicas, obviamente todas las entrevistas que brindó, que muchos toman esos dichos como el caballito de batalla para votarlo, para apoyarlo, pero también otros dicen, y es arriesgado o va a ir al choque permanentemente. Y el paradigma que se ha instalado es que si llegase una segunda vuelta y tuviese la posibilidad de ganar en un hipotético balotaje, después se le va a hacer muy complicado gobernar porque no tiene el apoyo de gobernadores que son muchos peronistas de vieja cepa, otros del espacio Juntos por el Cambio, legisladores, como que se le va a hacer muy difícil la gobernabilidad, producto que no va a tener el apoyo político de los sectores que tal vez queden en el camino. Ustedes eso lo saben, se hacen cargo, y digo también, se preparan para ver, que creo que es una batalla cultural, para ver de qué manera se puede revertir. Es buenísima la pregunta. Esos que están a contramano son los que quieren que no cambie nada, es el statu quo, el establishment de los políticos que viven de los argentinos. Que fíjate vos, desde la Constitución de Alberdi de 1853, donde se basa justamente en darle el monopolio de la fuerza a un grupo de personas para que proteja nuestros derechos, en 100 años progresivamente se fue transformando en que los tanques que le damos para que nos defiendan hacen girar el caño, nos los apuntan en el pecho y hacen que vivamos, que trabajemos para ellos y seamos esclavos. Esa es la gente que se va a oponer. Ahora, dicho esto, lo importante entonces es justamente transmitirle al votante, que tiene la gran herramienta del voto, que vote en la dirección de un cambio de 180 grados de la Argentina, de todo lo que se está haciendo. Por eso la gente ahora está más interesada. Yo veo, el otro día en otra radio comentaba, y pasa muy seguido, venía caminando por la calle, había un lugar donde se paran los taxistas a almorzar, y estaban hablando de Milei. No escuché la conversación, yo pasaba de largo, pero pensaba, la verdad estos tipos antes estaban desinteresados de la política, porque no había opción, era todo lo mismo. Hablaban eventualmente de fútbol. Entonces ahora hay realmente una revolución, esto que decís vos de la batalla cultural, es lo que empuja a la política. Ahora, si
la gente quiere que seamos el Congo, y vamos a hacer el Congo, no hay más remedio, no se puede hacer nada. Lo que yo creo es que toda gran travesía empieza por un primer paso, y seguramente seremos minoritarios. Espero que los de Juntos por el Cambio, algunos que se llenan la boca con el discurso liberal, bueno, pasen a los hechos y no sea una cuestión simplemente acomodaticia y electoralista. Y ahí sí tendremos apoyo para cambiar la Argentina. Yo creo que esto progresivamente, no te digo que es irreversible porque nada es inexorable, pero la gente ha hecho el clic y conectó de la cuestión. No hay que pedirle tantas cosas al Estado y que regule y que controle porque es con el costo de mi libertad y con mis recursos. Berti, si tuviesen que tomar 3 tips o 3 ideas, o ponerle la palabra que te parezca, digo, ¿a dónde apuntarían si ganasen? ¿Qué proyectos podrías proponer vos ahí en cámara también, en el hipotético caso que ustedes ganasen las elecciones? Bueno, ahí tenés 2 aspectos. Uno desde el punto de vista del poder ejecutivo, que gane Javier, que tiene ya planteado y comunicado en varios aspectos. Última vez, muy en profundidad, en un acto en Córdoba, comentó las 3 generaciones de reforma que hay, que parten de la importancia de la secuencialidad. Esto es, estamos frente a una bomba, como en las películas de Hollywood, hay que cortar los cables indicados. Entonces el timing de las cosas que se van sacando tiene mucho que ver. Entonces, en la de primera generación, básicamente está orientado a bajar el gasto público. Eso va a hacer que podamos bajar impuestos y la reforma impositiva para sacarle la bota opresiva del Estado al cuello a la gente productiva. Y el gasto, bueno, Javier lo ha anunciado muchas veces, estaban hablando ustedes casualmente de la obra pública. Uno es cortarla, el tema de la obra pública, que pase a iniciativa privada, el tema de transferencias discrecionales a provincias también, sacarlo. Obviamente esto requiere, como han dicho ustedes, conformidad de las provincias y demás, por eso es un proceso también de debate y contamos con el votante y el argentino que quiere un cambio. El tema también de los subsidios, cortar con el tema de los subsidios, pero si cortás con los subsidios para que no pegue directamente en la tarifa, hay que hacer las modificaciones y la recalibración de la ecuación económica financiera de los contratos de las empresas que dan esos servicios, sumado a las empresas estatales. Bueno, todo eso son como 13 puntos del PBI. Eso se puede hacer una reforma entonces impositiva, se reactiva el mercado, y luego también hacer la reforma, la modernización laboral, ¿no? Que también es importante para que no sea como dice Manuel Adorni, otro economista, que en vez de contratar a una persona es casi como que la adoptás. Entonces se restringe el sector privado contratar gente por este motivo. Te hago un paréntesis más antes de tu próxima reflexión, porque me habías preguntado también desde el punto de vista de la visión del legislativo. Sí, que pero, es para mí, mi función. déjame, porque viene a colación de esto último, bueno, como para dejarlo un cierre. Ustedes entienden que con esas medidas que vos mencionabas hay mucho más pro que contra. En contra, digo, teniendo en cuenta tal vez alguna manifestación social del ciudadano o la ciudadana. Es que buena pregunta, porque justamente todas las de primera generación es sin tocar partidas presupuestarias, partidas sociales presupuestarias, claro. O sea, sin tocar los planes sociales, los empleados. No va a afectar esa parte porque no estamos en condición hoy, que estamos en el 5º subsuelo del infierno, con la mitad de la gente pobre, indigente y con índices de desocupación fenomenales. No podés echar empleados públicos o cortar plan. O sea, Berti, entonces, para que la gente, porque hay un temor instalado de que llega Milei, si le toca ser presidente, y hace recorte en lo que es en los empleados, para bajar el déficit, cesantía de empleados que no sean necesarios, de recorte de jubilaciones, pensiones, recorte de los subsidios, de los planes sociales, de las asignaciones familiares, de las asignaciones por hijo. ¿Entendés por qué por ahí está el temor instalado? Claro, entiendo perfectamente, y ustedes como comunicadores entenderán que son cosas falsas. Cuando habla Javier de la jubilación, ha tocado tema de las jubilaciones de privilegio.
que también es un Ajá. tema áspero, porque son derechos ya adquiridos, a pesar de que es una estafa fenomenal para el llamado contribuyente, que es el pagador de impuestos. Todas esas cosas no se van a tocar. El ajuste, muchachos, el ajuste es a la política. Siempre que nos hablaron de ajuste era cuando nos subían impuestos o más inflación. Esto es el ajuste a la política, por eso es el cambio tan importante en esa dirección. Y en el poder legislativo es derogar leyes, muchachos, derogar leyes. Viste que los diputados o los senadores, su carta de presentación es decir, yo presenté 180 proyectos de ley y generalmente son un horror, entonces mejor que se quede en su casa. Hay que derogar porque el poder legislativo se ha transformado en un cómplice del poder ejecutivo para expoliar al contribuyente, cuando en realidad el poder legislativo, su función es, con la Constitución en la mano, defender a los ciudadanos de los abusos del poder ejecutivo. ¿Ustedes entienden que no es importante presentar un proyecto de ley? No, por supuesto, para derogar tenés que presentar un Claro. proyecto, pero es en esa línea. Que sean pocos. Fíjate vos, todos los proyectos, fíjate. Entiendo que apuntás a como que sean pocos y realmente necesarios y no que sea una cantidad por presentar. Pero claro, la mayor parte, si te fijas, es para controlar, para grabar, Ujú. para monitorear vidas y patrimonios ajenos. Casi todas las leyes que se presentan en el Congreso. Y estos tipos se juntan como mucho. Recién estaba escuchando en la radio, en lo que va del año los senadores se juntaron 2 veces. No sé qué cálculo es sideral de cada sesión del Congreso, cuánto nos sale. Decenas de miles de millones de pesos a los argentinos para estos tipos que votan el día de la sandía. Claro. ¿Hay posibilidades de que se reconstruya una Argentina con no sé, un país de puertas abiertas para la generación de inversiones y dentro de eso implica una reforma tributaria, una reforma que implique baja de impuestos y generación de puestos genuinos de trabajo? ¿De qué manera se puede hacer? Y sobre todo, vamos a lo concreto, ¿se pueden bajar los índices de pobreza, de inflación a corto plazo? ¿Se puede hacer todo esto en un solo mandato, en un primer mandato? Bueno, muchas cosas quizás es para más adelante. La inflación tiene el mandato, Javier, de bajar la inflación. Obviamente la inflación no se baja de un día para el otro. Pensá todos los problemas que hay, que arrastra con el tema de las LELIQs y el impacto también que tiene residual en el mercado, la inflación y la emisión monetaria, hasta que eso se acomodan los precios relativos, que es una distorsión justamente que hace que se malasignen recursos. Y lo que has detallado vos de las reformas fiscales, la modernización en el plano laboral para atraer inversiones, que lo hiciste con forma de pregunta, pero en definitiva es algo retórico y lo has apuntado muy bien, es la forma de generar inversiones. Las inversiones lo que hacen es aumentan las tasas de capitalización. Mientras los resultados netos de las inversiones suban, eso es lo que determina los salarios. Y somos, en definitiva, más ricos en esa dirección, no por el salario mínimo y como dicen las izquierdas, de trabajar 6 horas o 500.000 pesos de salario mínimo, como que si los recursos vinieran de Marte. Eso es en base a la línea que tiene que haber de trabajo, ahorro, inversión. No el consumo por el consumo, hay que consumir, que dice, hay que ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Eso era producto de emisión monetaria, con lo cual le estás dando por un lado y le estás sacando y lo estás arruinando por el lado de la inflación. No hay ninguna receta mágica. Es con trabajo, ahorro, inversión. Ahora, si ese ahorro, esa inversión, lo tenés con una aspiradora estatal y fiscal permanente, donde cada tipo que llega a su casa después de un día de trabajo le toca el hombro el Estado, se da vuelta y le pide el 70% de lo que hizo ese día, muchachos, es inviable así la Argentina. Berti, te hago la última de mi parte, por lo menos. El pasado fin de semana estuvo Javier Milei aquí en la ciudad de La Plata. Estuvo caminando por calle 12 y junto con Carolina Píparo, con Luciano Guma, que se presenta como candidato a intendente aquí en la ciudad. Y se acercó mucha gente a estar cerca del candidato a presidente de la nación. ¿Les sorprende? ¿Es el apoyo que ustedes suelen recibir? Comentamos un poco qué es lo que esperan también de cara
a lo que se viene, que bueno, lo primero son las pasos del 13 de agosto. Bueno, yo veo, no, veo en todos lados que donde va Javier, hay mucha convocatoria de gente, mucha afinidad, y como te digo, la gente ha captado esta cuestión de que viene a proponer algo distinto y quiere la gente salirse del yugo y quiere esto que dice Javier, no vine a guiar corderos, sino a despertar leones. Me parece que ilustra mucho la filosofía que emprendió cuando se lanzó a la política. Es decir, no vengo a ser el conductor de vidas y patrimonios. ¿Viste? Cuando se dice el mandatario es para proteger los derechos individuales, no para ser el chofer de nuestras vidas y que le tenemos que preguntar absolutamente todo. Eso es lo que la gente ha captado y yo creo que está esperando las elecciones para reventar las urnas a nivel nacional con Javier. ¿Puede cambiar la Argentina? ¿Hay una Argentina mejor? Sí, tengo mucha esperanza, por hecho lo hicimos. Recuerden, si revisan la historia, que con la Constitución de Alberdi, cuando se cumplió la Constitución de 1853-60, a fines de 1800, o sea, 35 años después, y principios de 1900, éramos el mejor país del mundo. Los salarios eran comparables, los del peón rural, incluso los del obrero, comparables con lo de Alemania, con lo de Estados Unidos, con lo de Canadá. Se puede, y después ejemplos de otros países hay, pero ¿para qué ver otros países si en Argentina pasó? Pero todo depende que respetemos la vida, la libertad y la propiedad, cosa que vive en ataque en la Argentina, sobre todo en el tema de la propiedad. Entonces los incentivos en esa dirección, la gente que quiere invertir se va a otro lado, el capital solamente va donde hay seguridad jurídica, o sea, marcos institucionales, y donde hay rentabilidad. Si no tiene alguna de las dos cosas, se va a otro lado, y por eso esto que dicen después, la fuga de capitales, por supuesto, y los primeros en fugar los capitales son los mismos gobernantes contra sus propias medidas. Antes de cerrar, no sé si viste las imágenes de ayer de lo que fue la inauguración o la puesta en escena, en realidad, vamos a hacerla, o decir las cosas como son, la puesta en escena para la foto de unidad que quería el gobierno, que era con Alberto, con Cristina, con Massa, de una obra que supuestamente está inaugurada o ya puede usarse cuando no es así. ¿Qué sensaciones te dejó? Más de lo mismo, eso ha pasado infinidad de veces, de inaugurar 700 veces lo mismo, y es un tema de incentivos. O sea, el tema de la obra pública es una vía de corrupción fenomenal, de discrecionalidad fenomenal, donde el ciudadano queda, digamos, como último orejón del tarro. O sea, acá en definitiva es el tema de las coimas y poder comprarse los departamentos en Miami los políticos. Al final ver las rutas que hacen ruta de 200 kilómetros, hay 5 kilómetros y después hay un despeñadero y ahí terminó y se van. Es una vergüenza. Hemos llegado a niveles de una impunidad, pero de una caradurez y falta de control absoluto. El gobierno está descontrolado, pero en todo sentido. Yo no te estoy hablando y no quiero cargar las tintas particularmente con este gobierno, que es uno de los peores de la historia, pero venimos así desde 1916 con Irigoyen, que progresivamente nos fuimos volcando hacia el socialismo y abandonando las ideas de Alberdi. ¿Ves un escenario con Javier en el balotaje? Sí, yo absolutamente. ¿Con quién? Absolutamente. Con cualquiera. Llega al balotaje y, como dice él, contra todos le gana. Contra todos le gana. Pero por eso, de vuelta, depende de los argentinos. Y yo veo, y espero que sea generalizado, veo esta conexión de la gente, que plantea algo distinto, Javier, y es algo, sí, diametralmente opuesto. El resto es la cosa tibia, pero todo va por la planificación central, muchachos. La planificación central es lo que nos ha destrozado, es justamente decir que en manos del gobierno está esto que dice también Juntos por el Cambio, de la transformación del Estado. El Estado no transforma nada, generalmente lo destruye, si es para transformarlo, lo transforma en algo peor. La generación de riqueza no la
hace el gobierno, porque los gobernantes no ponen de su bolsillo. Se extrae recursos valiosos ya asignados por el mercado para asignarlos en direcciones distintas a lo que el mercado hubiera dicho. Entonces se está consumiendo stocks de capital. Todo lo que hace el gobierno consume capital, por más que sea algo lo más lindo y loable posible. Entonces tenemos que tener claro que eso nos pone un poco en la sintonía de decir, bueno, que el gobierno gobierne lo menos posible. Eso decía Lem, el fundador del Partido Radical, que era liberal, decía, el mejor gobierno es el que gobierna lo menos posible. Laissez-faire, laissez-passer, decían los fisiócratas franceses, que era justamente que el Estado los deje de embromar y que puedan comerciar libremente en vez de estar encima regulándolos y grabándolos. Berti, muchas gracias por la charla. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Alberto Berti Venegas Lynch, precandidato a primer diputado nacional por La Libertad Avanza.